Hey, welcome back. We Bienvenidos. are ACI course Somos ACI, el curso número 12 for y la cuarta April clase. 3rd, 2026. Let's gather Estamos a our tercero minds de as we abril usually del do. 2026. Vamos a And pay reunir ahora attention nuestras to your mentes como breath normalmente until lo you begin hacemos, moving. atendiendo nuestra respiración hasta que nuevamente escuchen de mí. Now bring to mind that Ahora being trae a tu mente ese ser que is a para ti es manifestation una of ultimate love, manifestación de amor ultimate compassion, supremo, ultimate suprema wisdom. compasión y suprema sabiduría. And see them there with you just by Siéntalos aquí contigo thinking of simplemente them. al pensar en ellos. They are gazing at you with Te their están mirando con su unconditional amor love for you, incondicional, smiling at you with sonriéndote great con su compassion. inmensa y gran compasión. Their wisdom Su radiating from sabiduría you, irradia de ellos. that beautiful golden glow Ese hermoso encompassing you halo with de luz love. dorada que te cubre en su luz. And then we hear them Y luego say, escuchamos que nos dice, bring to mind someone trae you en tu know is mente a alguien struggling que in tú some sabes que way. ahora mismo sufre de alguna forma. Feel how much you would like to Siente que give that tanto te help and gustaría love. poder ayudarle. Recognize how Reconoce those worldly cómo todas ways esas may have formas come too mundanas que short. hemos intentado se quedan cortas. How wonderful it will Qué be maravilloso será when we can also cuando help también podemos in ayudar some deep de and alguna infinite forma way, profunda e insuperable, a way through which una they will forma a be able través de la to cual stop van a their continuar a distress detener toda forever. su angustia por siempre. Deep down, we En know el it's fondo possible. nosotros sabemos que esto es posible. Learning about Aprender equity and acerca de karma, we acuidad y glimpse karma, how it's tenemos possible. destellos cómo esto es posible. And so I invite you to grow that Y por wish eso into te a invito a que longing. crezca ese deseo en una añoranza. And that longing Y into an esa añoranza intention. en una intención. And with this strong Y con intention, esta fuerte we turn intención, our minds back nosotros to our regresamos precious nuestra soul. mente a nuestro ser sagrado y preciado. We know that they Nosotros know sabemos what we que Él need to y know, ella saben lo que nosotros what debemos we de need to hacer, learn yet, lo que hemos de aún what we aprender, need to do yet, lo que aún debemos de to hacer become one who para can help convertirnos this en ese other otro que puede in this ayudar a deep and los ultimate demás way.
en esa forma profunda e And insuperable. so we ask Y them, por eso les "Please, pedimos, por please, favor, por favor, por favor, teach me that, show me that, enséñame help eso, me muéstramelo, ayúdame. become that." Permíteme convertirme en eso. And they are so happy that Están we've tan asked feliz that que of se lo course hemos they agree. solicitado que por supuesto accede. Our gratitude Nuestra arises. gratitud surge We want to offer them y something deseamos exquisite. ofrecerles algo exquisito. And so we think of the Y pure pensamos en el world mundo being puro que teaching nos us están how to enseñando a create. cómo crear. We imagine we can Nos hold it in imaginamos our que lo hands, podemos sostener en and we nuestras offer manos it to them, y se lo ofrendamos todo a ellos, following it with our promise to haciendo nuestra practice what they promesa teach us. para practicar Using todo our aquello que refuge nos prayer to enseñen, make our promise. haciendo uso de nuestra plegaria de Here refugio is the para great cumplir earth, nuestra promesa. Aquí está decorated la gran with tierra cubierta con frankincense and covered fragante with fragrant incienso perfume. y cubierta con un manto And de the flores, mountains, la gran four montaña, lands, los 4 bearing the continentes, jewel of the sun portando and la the moon. joya del sol y la luna. In my mind, I En mi make them mente los a convierto en el Buddha paraíso de un Buda and offer y it te lo all to ofrendo you. todo a ti, By this que deed, por let esta all acción living que todos los beings seres experience the vivientes pure experimenten world. un mundo puro. Idam Idam Guru Guru Ratna Ratnamandala Mandala Karminya Tayami. I go for Tomo refuge refugio until I hasta que can me ilumine to the ante el Buddha, the Buda, el Dharma, Dharma and the y la highest más alta common, comunidad, to the merit que they por el have mérito que in yo teaching haga this en class compartir today, esta clase y el may resto, we reach que Buddhahood for alcancemos the la sake of budeidad para el everyone. beneficio de todo ser I go viviente. for refuge Tomo until I refugio hasta que me elevate ilumine to the ante el Buddha, the Buda, el Dharma, Dharma and the y la highest más alta common, comunidad, through the que por el merit I mérito que yo do in haga sharing en this class compartir esta today. clase y el resto, May we reach que Buddhahood for alcancemos the la sake of budeidad para el everyone. beneficio de todo ser I go viviente. for refuge Tomo until I refugio can hasta que me elevate to ilumine the ante el Buddha, the Buda, el Dharma, Dharma y and the la más highest alta common, comunidad, through the que merit por that el I mérito que yo do in haga sharing en this class compartir esta today. clase y el resto, May all que beings todos los seres experimenten un mundo puro realize their total awakening para for the un benefit of despertar, para every el single beneficio de heart. todo ser viviente. Mm. Last class was hard. La última clase fue difícil. In it, we were talking about Y estábamos hablando de mind-only school versus la escuela mind-only solamente schools, en contra de la escuela, explanation of de the las illusion and explicaciones de la what it is escuela to de see camino the medio y la illusion. ilusión y lo que es verle el And engaño y no lo es. the topic comes up El because tema sale they porque are both, ambas they have different meanings tienen distintos significados of what's meant by de qué es lo que deceptive quiere decir la reality realidad and ilusoria o la ultimate realidad engañosa reality. y la realidad suprema o insuperable. And mind-only La school escuela says solamente dice ultimate que la reality realidad is the insuperable fact that es nothing el is hecho de que nature. nada tiene ninguna naturaleza. And mind-only level Y la school escuela del hears that camino and thinks, medio oh, dice eso y dice, then you oh, mean everything perdón, es is la an illusion. escuela solamente dice, entonces tú quieres decir que And todo es un engaño. middle way says, yeah. Y la escuela del camino medio dice, Mind sí. only says no, Y la escuela de solamente because dice, illusory no, things don't porque work. las cosas aquellas que son una ilusión no funcionan. And so we bump up against this. Entonces estamos en contra precisamente, estamos Felt belief dándonos that como de things that topetazos con function estas have to creencias que las have cosas que funcionan reality deben de tener una to which realidad they can a través de function. la cuales pueden And that when funcionar. our mind Y cuando hears, nuestra mente oh, things are escucha, nothing oh, but las cosas no projections, son nada más que proyección, it's like, wait, dices, it ¿cómo? bumps up against that A ver, no te hard detengas belief. contra esa creencia que We've es heard the tan fuerte. punchline so many Hemos times. escuchado tantas veces It's lo like, que quiere decir no, esto, no, the que way dices, things no, 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 function is es la, also la cosa como projection. los objetos como And funcionan también we son convinced proyección. Y ourselves nos hemos that we can convencido a do that nosotros mismos que podemos creerlo. until, I don't know Hasta about que, you, no sé ustedes, but pero until
something goes wrong, hasta que algo tangibly goes wrong. tangible realmente sale mal. And I can't hold, oh, it's all a ripening of my Oh, no puedo own decir, mind. oh, todas son As long as I maduraciones de mi respond propia mente. Mientras yo nicely, it responda will work con out. amabilidad, todo va a So salir yes, bien. I can try to Sí, respond puedo nicely, intentar but responder de una sometimes manera it's not gonna amable, work out. pero tengo tanto miedo que quizás no funcione. So, even in, Incluso I'm a middle way person. si yo soy una persona del camino medio, por favor, Sarani, Those things that function, esas I cosas que really am funcionan, not relating to them as realmente no me estoy projections, relacionando con ellas because como in únicamente saying that, como que my son own proyecciones, porque al ignorant decir eso, mi mind propia still mente hears ignorante aún things that escucha are las cosas less substantial que pueden ser como menos than sustanciales how I experience them. de cómo realmente las So experimento. really, Entonces, it is realmente worth sí vale digging la into pena these different escarbar un poco levels a of estos distintos theoretical niveles de understanding of entendimiento consumer teórico acerca de la vacuidad de origination originación dependiente in order to help para us poder recognize ayudarnos a nosotros the mismos a extent to reconocer which we are still la extensión experiencing a través de la our cual things nosotros with their continuamos natures and experimentando qualities in them, even esos as we objetos say que we tienen do. sus naturalezas y cualidades en ellos, aunque nosotros digamos que no As lo we creemos. struggle with those Conforme ideas, estamos we get ahora better sí at recognizing, reforzando, más call bien it the pain batallando con esas factor, ideas, not blaming in estamos a negative way, but reconociendo just esos recognizing factores where de I culpabilidad, really pero más que todo reconocer en dónde es que experiencing things as realmente coming estoy from experimentando las cosas de versus dónde knowing where vienen, they come from. Because I'm trying to get sabiendo de my dónde vienen, knowing and porque my estoy ahora experience tratando de to be tener the mi same. conocimiento y mi experiencia que So sean los mismos. Mind Only School La says that escuela if del no camino objects medio have any dice, nature of its own, de solamente, then pero dice even que the si las cosas state no of tienen una mind in which naturaleza we're propia, incluso recognizing si nuestro illusion estado mental nos can't reconoce exist. ese engaño y que no puede existir. Thinking that what it means ¿Se to be the imagina illusion qué es lo que is quiere to think decir the thing ser isn't esa real? ilusión o engaño y que la cosa And you see realmente no esté water in the allí? desert. Tú ves agua en el Water is not desierto. really there. El agua realmente no está Mind allí, is. pero el espejismo sí está. So mind only hears La escuela del solamente the state escucha of mind ese estado mental that perceives the illusion que as being percibe real. el engaño también The es una way says that. ilusión. Eso And they dice say, well, in that case, there's no el such camino state medio. of mind Entonces dice, that no hay takes ningún the estado fact of the mental illusion as its del object sujeto que toma and if there ese can be no engaño como object, su there can objeto. be no Entonces, si no subject. puede haber If there's no un subject, objeto, there's no no puede haber un object. sujeto. Y si no hay un So sujeto, no hay mind, objeto. middle way Entonces, a ver, por folks, favor, you are deceiving gente del yourself camino medio, si in ustedes mismos se believing están that you engañando can en see the creer que deception. ustedes pueden ver precisamente esa ilusión o el engaño. Middle way answers that objection. La gente del They camino say, well, medio mind responde only, y dice, no, escuela de your argument solamente tu perceiving the argumento para illusion ver esa is ilusión similarly absurd es similarmente because absurdo, mind only believes debido a que that los del things camino don't solamente have dicen que las a cosas no nature tienen su only in the naturaleza, sense solo en that el sentido it seems like de que everything pareciera como si has its todo own nature, tuviera su as propia in naturaleza, coming from its como si own viniera karmic desde seed, su propia semilla when in kármica, fact, cuando what de hecho we lo que experience nosotros is always experimentamos coming from our siempre karmic seed. vienen de nuestra semilla The kármica. things that we Las experience, cosas que nosotros those functional experimentamos, things tanto that las cosas are que real, funcionan o trabajan, que we son reales, experience them nosotros las uniquely. experimentamos de una forma única y We singular. experience them Las as if they experimentamos have their como own si karmic tuvieran su substance, to propia use the term substance, sustancia kármica. Ellos hacen when in uso del fact término sustancia, they cuando are que part de of hecho our son own karmic parte de substance, nuestra the way propia we experience sustancia them. kármica en la forma en que nosotros lo So experimentamos. Mind Only School says La escuela de solamente if dice, things have no nature at all, si they las cosas can't no exist. tienen ninguna naturaleza, entonces no pueden But existir. illusion really means Pero el engaño y la ilusión realmente quiere they decir que come from a separate karmic experimentamos seed than our own. las cosas como si vinieran de una semilla kármica separada que And fuera that's not de true. ellos. Y eso no es verdad. Anything I experience Cualquier cosa que yo has to be experimento included
tiene in que my estar own karmic seed, incluido right? en mi propia maduración de semillas kármicas, ¿verdad? Right? Sí. Mind only is not La incorrect. escuela solamente no está incorrecta. It's held by a mind that still Ahora, believes that lo other sostiene una power is mente in it. que cree que esa cosa que tiene The pen that I ese think has poder, its own ese bolígrafo que yo creo que tiene karma. su propio karma, The one I experience aquel is que yo my estoy karma. experimentando es mi And karma. then really, Y that is realmente, where we're functioning. ahí es donde nosotros This estamos one's unique funcionando. to me. We're Esto all es único y seeing singular para mí. Todos estamos one. viendo No, esto we're mismo. not. No lo estamos viendo But there is one directamente, here for all pero of hay us to algo see. aquí That's para my todos, point. para que nosotros podamos ver. Eso es lo que dice The la middle escuela way says, solamente. is there a El camino PDF medio for all of us dice, to see? hay un bolígrafo aquí para que todos veamos, Not when you go looking for that. no cuando vas en busca de ello. Is there information here ¿Hay that información we're aquí all looking at? que todos estamos Yeah. mirando? Sí. Is that information Esa here información que está ahí, all the same for all of us? ¿es la misma para No. todos nosotros? Not when you're No. looking at the information. No, cuando tú buscas la información, Okay, so it's really this entonces realmente subtle, esto not so es, subtle difference. hay estas diferencias que son sutiles o no tan sutiles The entre things, realities las that cosas y we sus never actually get realidades, to pero because realmente no we are always llegamos ahí, colored by our porque siempre own estamos teñidos por nuestra seeing. forma tan única y tan singular de That's useful. verlo. Y eso es algo Very útil, useful. mucho, muy Absolutely útil. useful. Muy útil Because para if la escuela everything's colored solamente, by porque the si way todo I'm está teñido de perceiving, la forma en que yo lo estoy and I change my percibiendo, seeds, cuando I yo can cambie color mis semillas, everything into puedo more ahora something sí that, like, colorear todo en la forma en no, que yo lo quiero percibir extraordinary. de una manera But the things extraordinaria. themselves Pero las cosas en sí have not changed. no han cambiado. And that's the limit. Y ese es el límite. Do we just want to make a world Que that simplemente we nada más experience deseamos as crear un beautiful? mundo que lo experimentamos como Or do we hermoso. want to really make a O world that's realmente beautiful? queremos hacer un mundo que realmente es hermoso. And if that's true of the Y si world, eso es there's a verdad part that del we mundo, can't entonces change. hay una parte del Well, then mundo it's true for ourselves as que well. no podemos cambiar y lo mismo We es can para make a nosotros me mismos. that's always Puedo ser experiencing un yo me. que siempre me That's está amazing. experimentando, un But yo it como won't really be increíble, pero amazing. realmente How no does that será work? increíble. ¿Cómo es que eso funciona? You know, so apparently at Entonces, some point aparentemente, en algún you momento, actually end up nosotros seeing, oh, terminamos viendo y those diciendo, functioning oh, things. esas cosas que Yes, they funcionan. are functioning things Claro que sí hay cosas as que things funcionan, work, sí que las but cosas not outside tienen of una función, pero no every being's en el life exterior and seeds. And then all de of a las sudden that semillas need for a que tangible maduran en functioning cada thing ser. just falls away. Entonces, esa teoría de las But cosas without funciones this struggle, tangibles struggle, struggle, ya no struggle, funciona. Y continuamos we could precisamente very well intentándole y miss batallándolo. that nuance. Y podríamos So I pasar don't de know. Do alto we have to struggle with it esas to get cosas. it? No. Ahora, ¿tienes que batallar para lograrlo? No, But it's helpful. pero nos ayuda todo esto. All right, let's leave it at that. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. So now Master Ahora, Shantideva, el maestro Shantideva, he moves on él continúa to talking about the connection between en hablar sobre la conexión entre the two realities el entender las and dos stopping our realidades mental affliction. y el detener nuestras aflicciones Because mentales. that's what we're trying to do. Porque eso es lo que We're estamos intentando studying hacer. Estamos guides of the estudiando Bodhisattva's way of life. el guía del modo de un bodhisattva. Bodhisattva is El bodhisattva trying to reach está their intentando total enlightenment for the lograr su benefit of all iluminación sentient total para el beings, beneficio de true todos los seres Buddhism. sintientes, la budeidad total. Where was it we were talking about omniscience and what blocks ¿En dónde omniscience? estábamos nosotros hablando sobre la omnisciencia y qué es lo que bloquea la omnisciencia? Bogjiampa class. And Master Kamala Shila Y el maestro Kamala was Chila saying, look, estaba diciendo, cause of our obstacles las to causas de nuestros omniscience is obstáculos para believing la that our omnisciencia es own creer mind is a que nuestra functioning propia thing. mente es una cosa que funciona. And it's like, whoa, Y dices, that wow, rock.
that rocked my boat. Eso And I ahora heard sí it que la dio before, but it's like, oh my mi gosh, barco, pero ya lo había escuchado anteriormente. Dije, oh because Dios, automatically my mind's porque de forma going, automática mi what? mente está My mind's diciendo not a que functioning mi thing? cosa no es una cosa que And funcione. it's like, that's not what he's saying, of Y no es course. lo que está diciendo, por But supuesto. man, I sure think of my mind Pero as sí pienso en mi something mente como que that es does the algo experiencing. que está experimentando las And cosas. that's a block Y ese es un to bloqueo the state of mind omniscience. para un estado mental And hacia la the block omnisciencia. to Y ese omniscience bloqueo hacia la is like our omnisciencia worst mental affliction. es como And nuestra it's peor like, aflicción no, it's mental. not. Y I don't dices, even know no, I'm ni doing it. siquiera sé que lo But it's estoy the cause haciendo, of every other pero es la mental causa affliction. de cualquier otra aflicción mental. Because of it, Debido I'm a still ello, holding on aún to sigo everything, aferrándome a everybody, todo y a including me, todas las has my cosas, nature in me, incluyendo from en me, esa parte en que yo tengo la naturaleza en mí y que because viene it's de mí. carried in this belief Porque precisamente that my mind is a thing va en esa that creencia can en que function. mi mente es And algo so everything it que believes, funciona. okay, is part of Y its en todo lo functioning, and que it's all cree que es gotta be parte de true su because función that's how I y que experience it. eso es como que tiene que ser, porque así es So como why am yo lo I going there? experimento. ¿Por qué les estoy diciendo All ahora the other esto? mental afflictions Todas las otras come out aflicciones of that mentales misunderstanding salen de ese of our entendimiento world incorrecto de and nuestro mundo, ourselves, de que and all nosotros, of nuestro those mundo other mental y todas otras afflictions aquellas aflicciones mentales the way we react causan with our la mental forma en que plant nosotros more seeds reaccionamos for en more nuestro mental mundo y eso afflictions. And siembra so más we're semillas really para más stuck aflicciones with mental mentales. afflictions, Por ello, estamos even atorados our en esas efforts aflicciones to get mentales, rid of them. incluso en nuestros esfuerzos para querer So Master deshacernos de Shantideva ellos. El maestro Shantideva is talking to the his está audience hablando a su audiencia, a su público, who say they're que trying to get over dicen their que mental están affliction. intentando precisamente liberarse de esas And aflicciones mentales he sees that he has a y insight he ve wants to share que with them tiene él algo about en su how interior you que quiere really compartir, de cómo es que stop mental realmente afflictions. detienes esas And aflicciones to mentales. set himself up, he goes into a Entonces, review of the different él va a un levels of repaso understanding of de los what he meant distintos niveles de by dependent entendimiento de qué es lo origination, que just quiere ever decir so briefly, originación so that we dependiente. can Lo haremos de manera breve y corta para poder follow his discussion about dar seguimiento a su necessary discusión to finally y stop entender our qué mental es lo afflictions necesario que versus debemos just de hacer para detener esas suppressing them. aflicciones mentales, siendo todo lo contrario únicamente el suprimirlas. And for that discussion, he Y will para end esa up going discusión, into various él va a terminar proofs yendo of a varias vacuity. He pruebas doesn't hacia la do it vacuidad. using the Y no lo hace logical haciendo uso statements of de ese vacuity, argumento but he goes through these lógico, different pero arguments él nos lleva a través de that we can distintos use for our argumentos que own mind podemos aplicar para when nuestra our propia mind mente. insists that Cuando nuestra the mente angry yelling insiste bosses que el jefe que nos grita jerkness is in them, how we viene can de él. check to see Y whether podemos we can really revisar hold that si truth. realmente podemos Okay, sostener esa verdad. so he reminds us that Él there's nos these recuerda different levels of que hay estos understanding. distintos niveles de entendimiento. Vocabulary. Make us bigger. All right, so when we are talking about Cuando estamos hablando theoretical lower schools or lower states of de the estas mind, escuelas we're familiar teóricas with these terms like inferiores, nosotros nos Shravaka, familiarizamos con listener, estos términos como Shravaka, Pratyeka Buddha, oyente, self-made Pratyeka Buddha, Buddha, un Buda and not Buddhas are autodidacta. not self-made. Both of these Ambos levels of niveles theoretical practitioners de are practicantes considered teóricos se Hinayana consideran que son de la capacity, escuela meaning Hinayana, esa es su their capacidad. Esto quiere circumstance decir or their belief su is creencia, su such that circunstancia es tal que they have their goal tienen as su meta nirvana for de llegar Pratyeka al Buddha nirvana.
para un for the Pratyeka Buda y para un Shravaka. what they mean by Shravaka Lo here que quieren is decir con Shravaka aquí es closing the door to a el less, cerrar la puerta a un and I renacimiento never really inferior. quite understood how could Y lo someone entiendo como que, studying como and alguien que ha practicing estudiado y que está Buddhism estudiando y seriously practicando el budismo de una forma tan seria, think that all that piense they could achieve que solo lo único que would pueden be lograr to sería assure that they get another asegurarse de que tengan otra vida rebirth humana, in which they could otro continue their renacimiento en dharma. el que ellos pueden And continuar as con su I was dharma. thinking about it, Y it's like, estaba well, pensando maybe, en ello y back in those decía, times bueno, in quizás en India, aquellos tiempos there en la was the India caste system, estaba and el maybe sistema you de were las que a eran las castas lower caste y quizás eras de person, una casta so you inferior. can never break out of Entonces that jamás caste. podrías And salir de then esa casta because you were a lower aparentemente. caste Y debido a person, que eras you una really persona de una casta aren't inferior, allowed to interact realmente no se with te permitía people to the interactuar con extent that personas it a seems tal like a extensión bodhisattva would need de to que interact. So sería maybe your que el aspiration is interactuar con huge, un bodhisattva. but your Entonces tu aspiración es circumstances in muy, muy life are alta, pero so la limiting circunstancia en vida that es you solamente muy recognize, man, I just limitados, need to live this que life so that simplemente I can get a reconoces y human dices, life in debo which de I don't continuar have these viviendo limitations. esta So vida para it's volver not a that tener they otra vida humana, don't para no tener conceive estas of themselves limitaciones. as No es que no se wanting to conciban a become ellos mismos como quererse en arhat or Buddha. convertirse en un It's just they arhat o un don't Buda, conceive of sino them able to make ellos no se significant conciben a changes in poder hacer cambios circumstance if they could. And significativos en then esas maybe they say, circunstancias. I'm going to direct Y my luego después pueden practice to decir, closing the voy a door to a dirigir mi lesser rebirth. Like práctica that makes sense. para It's un not a renacimiento limiting inferior. belief. It's a No es que sea it's una creencia limitada, sino que so sea más either bien una way, circunstancia. Bueno, Hinayana level, el nivel it's Hinayana focused on está centrado practicing your wisdom en to the practicar tu extent that sabiduría you a can tal grow it extensión to get de que this la goal puedes that hacer crecer has para to do lograr with esta one's own meta que self. tiene que ver con uno mismo. Hinayana. El- There's Es la parte nothing to be Hinayana. disrespected No hay about living nada a life in which you're trying to de ser reach your own irrespetuosos en nirvana. vivir una vida en la que You tú will be quieras more lograr kind, tu propio right? nirvana. You Vas a ser will más amable, más avoid bondadoso. harming others. Vas a evitar And so lastimar a los demás. it really is more theoretical. But then Esto just es to be más clear, teórico, más que todo, pero in solamente para modern que quede times, claro, en los tiempos there are modernos Buddhists, hay budistas Theravadan Buddhists, del who are Theravada also Hinayana level que Buddhists. también son nivel Hinayana. And that group of Y ese Buddhism, grupo de budismo it is based, they study and follow está what are called the basado Pali en Sutras. seguir So the lo que le Buddha's llaman los teachings that Palisutras. Las went enseñanzas into del the Budo Pali enseña language, cuando él and estuvo hablando that en el went idioma into Pali. certain countries. Y eso llegó And then únicamente a ciertos países. That's all as scriptural authority. Como autoridad That's what they escritural, study eso es lo as que the ellos Buddha's teaching. estudian, como las And when enseñanzas they're del Buda. presented with Y cuando se les the Mahayana presenta scriptures, for con las instance, escrituras Mahayana, por they say ejemplo, those are ellos lovely, dicen, esas but son they're not muy the lindas, pero Buddha's no son del teaching. Buda They Shakyamuni, no son didn't sus come to us enseñanzas. Él no in their vino a first group nosotros of a teachings. enseñarnos en su primer grupo de So enseñanzas. they just, right, that heritage, Esa es la is herencia. these particular set of teachings. And they Ese are, es conjunto de well, enseñanzas en particular. they're the teachings Y in the están Vinaya, son Abhidharmakocha, las enseñanzas de la of Abhidharmakocha. categorization of all Es existing una things. categorización de They todas las cosas teach the existentes. four Ellos enseñan noble truths, los four Arya truths, cuatro nobles and they verdades, las focus cuatro on verdades arias, y se the centran Noble Eightfold Path, en el camino the del behavior to óctuple, lead el comportamiento in para order to liderar, stop our mental afflictions. para poder detener nuestras aflicciones mentales. In that category of thought En esa categoría de pensamiento, called lesser vehicle,
llamado un vehículo Hinayana. inferior, el Hinayana. They believe that La creencia es what you need to do en lo que tú necesitas hacer start your process para towards poder the end iniciar of tu your proceso mental hacia el afflictions final de tus is aflicciones that mentales. you need to realize Es que te what debes are de called the dar cuenta 16 acerca de lo aspects que of se le llaman los impermanence. 16 aspectos de la impermanencia. The 16 aspects Esos of 16 impermanence aspectos de impermanencia are those 16 realizations son esas 16 realizaciones that in higher way que en el camino are superior said to se come dice to us que hot vienen a on the heels nosotros of coming out inmediatamente of our direct al perception of salir emptiness. de la And percepción those directa de la 16 vacuidad. experiences, Y some esas still 16 on your cushion, experiencias, some algunas in the aún hours permanecen off en your tu cushion cojín y immediately otras en before. las horas después They can de be salir de la grouped into meditación. 4 Pueden ser agrupadas en main cuatro realizations. principales The realizaciones. realization La of the truth of realización suffering, de la verdad del sufrimiento, that everything que about our todo world Todo is acerca de suffering, nuestro mundo es sufrimiento outright suffering, or the causes for more. y las causas The para más. second batch La segunda is es the truth of the cause of suffering. que es la verdad de las The causas del third batch sufrimiento. El tercer is the conjunto truth es of the cessation la of verdad de la suffering. cesación del You stop the sufrimiento. causes, you stop the Si tú suffering. detienes las causas, detienes el And the fourth sufrimiento. is the Y truth la of the cuarta path es la verdad to del the end camino of suffering. hacia el final del sufrimiento. So we know those as the Nosotros las 4 conocemos Arya como truths. las 4 verdades Arya And we learn y las that hemos those aprendido are the things that we have como an que esas son experience las through cosas which they become real. que nosotros las experimentando y se convierten We've en had that realidad una sequence vez of de haber tenido suddenly esa see secuencia that, oh my gosh, de repente ver the pot on stove is que my la tetera sobre la seed estufa ripening whole es la pot on maduración de mi stove. semilla, All I've ever really experienced is cuando que todo el information tiempo lo que he receiving. experimentado es recibir Its label información identity function. Oh my gosh, que I've tiene una never etiqueta, experienced una anything función any y other way no than lo that, habías but it's happened experimentado now. otra cosa, pero Cool. no lo sabía We go jump on a anteriormente. meditation cushion. Inmediatamente vas y We te go brincas, into that direct brincas en tus cojín de perception meditación. of Porque the ahora ya no tenemos nature nosotros esa percepción de of la no me naturaleza de yo and my world. y mi mundo. Everything, me and all existent, Todo, yo y toda including the Buddhas, existencia, those who are and those who que aren't incluye yet. los Budas y aquellos que aún no lo And that son. lasts some period of time. Y eso dura un periodo de tiempo. And then we stir out of it, have that sense of coming Y down. luego ya salimos, And tenemos then el that's sentido, when these sentimos que hemos 16 realmente salido correct de esa experiencia. Y ahí es experiences cuando start esas popping up. 16 experiencias And it takes, empiezan directamente a surgir. hours. Eso Geshe-la says toma the horas. rest of that Gesla day, nos dice que el resto until de you ese go to día, bed, it's like, hasta why que would te you go vas a to bed? dormir, dices, ¿por qué And te until quieres you ir were a forced dormir? to. And you Hasta que just like estés stay up obligado, and stay cuando up and stay te up, queda, wanting to gain more and ahora more estás de pie information. para poder tener más y So, más información, ¿verdad? Master Shantideva is pointing out this El maestro Shantideva nos está diciendo discrepancy esta discrepancia between the connection entre la between seeing conexión emptiness entre el directly ver and la vacuidad stopping the mental directamente y el affliction. detener nuestras aflicciones Because mentales. these lower schools Porque say estas escuelas when inferiores dicen, they use the word realize. When ellos you realize utilizan these esa 16 palabra aspects cuando tú te das cuenta de estos 16 of aspectos, the esas four truths, de las 4 verdades. that's when you're on Allí es your way cuando tú ya to estás the en tu end banda of your mental transportadora hacia el afflictions. final de tus aflicciones It's like, mentales. what are we arguing about? We ¿De qué say the estamos same thing. discutiendo? Si es que Master pensé que decían Shantideva la misma points cosa. out El that maestro Shantideva the señala lower que schools las escuelas believe inferiores creen that what's meant by the que lo path que of quiere decir seeing con el camino de ver, is de la this visión, series
Es esta experiences serie de in experiencias which you come to a través de las realize cuales te these das cuenta aspects de grouped estos into the 16 four aspectos that agrupados become the en four esos cuatro que se noble convierten truths. en los cuatro They're, nobles they call verdades. them Ellos le llaman the 16 changing, los etc. And 16 that's what this term cambios, means, mitak etcétera. sok Y eso es shutrut. lo que quiere decir ese término de mitak sok The shutruk, 16 aspects of los 16 impermanence. aspectos de That's not what the impermanencia. words actually say. The Realmente words no say es mitak exactamente means literalmente lo que changing, dicen estas sok palabras. means Mitak es etc. cambiar, sok que sí quiere decir Shutrut is etcétera, the shutruk 16. es el número 16 16. aspects of Los changing, 16 etc. aspectos de Code. And cambiar, if we didn't etcétera. know that was Es como un talking codo. Si about no supiéramos the de que esto 16 está hablando aspects of acerca the de los four 16 Arya aspectos truths, de how los would we get it out? cuatro verdades Arya, no But lo the point podríamos is, entender, ¿verdad? Pero lower aquí schools say, el punto es que la escuela there is a point inferior dice, in our vamos a practice llegar a un where punto en nuestra práctica suddenly, en whoa, donde de we're repente recognizing estamos reconociendo each one of these 16 cada aspects. una But de we're not estos going to talk 16 about the aspectos. 16 No yet. hablaremos de estos 16 aspectos aún. So it's like they're saying to Esto es Master como que nos Shantideva, están why are diciéndole we al maestro spending all this time Shantideva, trying to ¿por qué prove estamos emptiness ahora to ourselves? pasando todo este What's so tiempo queriéndonos important about demostrar la emptiness? vacuidad? ¿Qué Like es tan that's even importante acerca de blasphemous la for a vacuidad? Buddhist to say, Es como from una our training. blasfemia para un Okay, para un budista decir eso, al menos para nuestro they say entrenamiento. all Ellos you need dicen, to do todo lo que is tú tienes realize que this hacer es darte emptiness, cuenta de estos and 16 with that, aspectos. those understandings, Y con esos entendimientos you'll de estas understand 16 where suffering realizaciones, comes from, vas a the entender de causes, dónde viene el how we make the sufrimiento, causes, sus what we have to causas, do cómo to stop hacemos the esas causes, causas y and qué then you hay que just hacer set para a detener vow esas to causas. stop all your mental afflictions. Y ya estás listo para detener And they todas tus don't really aflicciones talk about mentales. where the Y correct realmente no perception of hablan de emptiness dónde comes viene esta into effect, percepción directa de la vacuidad because entra en these juego. are the important piece Porque that esta es moves you una parte from muy the path of importante que seeing te to mueve de the la path of parte del camino de habituation. la visión hacia el camino de la habituación. We understand Nosotros that in entendemos fact que de hecho we don't and can't que podemos y no realize podemos darnos cuenta the truth of suffering, de la cause, verdad del sufrimiento, cessation, how la to do causa, it, la cesación y cómo hacerlo. until we've Hasta experienced que directly the fact that experimentemos nothing exists directamente the el way hecho that de we que nada believe. existe de la forma en que nosotros lo We can pensamos. understand those Podemos entender 16 estas 16 really highly intellectually, realmente de una manera even muy emotionally, intelectual, incluso hasta so that we emocional, can be learning para to poder live estar aprendiendo according a to vivir that de acuerdo a ello, noble eightfold path, de ese right? camino óctuple, Arya's eightfold path. del We can camino learn to óctuple de live los Aryas. that way. Podemos aprender a vivir de esa But manera. until we see emptiness Pero hasta que nosotros directly, veamos la those vacuidad de forma directa, four truths estas will cuatro not be truth. verdades They will not be no serán something verdades, that we know no serán algo que in the nosotros nada same más way sepamos, as de we la misma know forma en what la que it is to nosotros ride a bike once we learn to sabemos begin, cómo even if we've never subirnos a una done it again. bicicleta y pasear, aunque nunca And más lo until volvamos a then, hacer. Pero hasta doesn't matter entonces, how many videos y of no bike importa qué riding you tantos watch, videos sobre cómo montar y pasearte you en won't bicicleta know what it's veas, like. no sabrás lo que es So Master hasta que lo Shantideva hagas. is El maestro Shantideva pointing out nos está the señalando necessity la to necesidad have the direct de experience of alcanzar la vacuidad ultimate directa reality, de la because realidad after that insuperable, porque is después de when ello these realizations es are cuando triggered estas realizaciones son and come to be activadas known as the 16 y se aspects conocen of the como four esos Arya 16 truths. aspectos de las cuatro Until the verdades direct arias, perception of hasta emptiness, we just la believe percepción them directa de la so vacuidad highly we can live que according to creemos them. But he nosotros points en ella y out podemos vivir that con eso. even Pero él as nos we are señala, understanding them conforme estamos intellectually, nosotros, cuando so much las so that we're entendemos de even manera living intelectual according to them, y que estemos viviendo de acuerdo a when ellas, we interact cuando with the interactuemos yelling boss, con este jefe que with nos this grita, strong enough con belief esta and creencia willpower tan to not fuerte yell back, y con ese poder we de are no gritarle de still regreso, believing aún estamos that the nosotros boss creyendo que el and the jefe yelling and the y esos discomfort that I gritos y esa am not going to incomodidad respond badly to a la cual no voy a all is responder,
having its own nature in some way. Todo eso está teniendo su propia And so naturaleza de even alguna as we're forma. trying not Incluso to aunque estamos replant our nosotros mental intentando affliction, en no volver a sembrar we are nuestra still aflicción mental, replanting the aún cause estamos of every sembrando la mental causa de affliction, cada which aflicción is mental, that inherent que es belief esa that creencia inherente their identity, our de que identity, the experience I'm la having, all have identidad, la something experiencia in que estoy it from. teniendo, tienen algo de parte de ese So lado. it is a subtle but important Sí factor es algo sutil y un that factor muy really we importante, can't stop que any of our realmente mental no afflictions podemos until detener we nuestras stop aflicciones mentales hasta que podamos detener believing, esa creencia. like even starting with the belief, Incluso, oh, it's incluso coming hasta from them. es Because that's lo que inicia already esa been planted. creencia que viene de ese lado, By the porque ya ha time we estado experience sembrado. it, it's replanted. Pero cuando lo experimentamos, se vuelve So nuevamente a like sembrar. leaves us feeling like, oh Esto my nos deja gosh, oh my sentirnos gosh. como, ay Dios, como Will we medio ever stop the mareados. cycle? Cuando voy a If in detener the este attempt to ciclo, stop the si en cycle, el I'm intento de replanting detener el something. ciclo, cada vez sigo sembrando el mismo ciclo. So, mm, there are two kinds of mental Hay afflictions dos that tipos we de all have. aflicciones mentales que todos tenemos. Mental afflictions that La are aflicción manifest mental que in se the moment. manifiesta en el momento. And then the sleeping seeds, the Y luego mental las semillas afflictions that dormidas, we las have seeds aflicciones for that aren't mentales ripening right now. que In aún no están Tibetan, madurando. Yirwa En tibetano se dice is the Nying term for Nyirwa. the active mental affliction. Es el término para And las the aflicciones obvious mentales one is when activas, the las boss más is obvias, yelling, cuando tu and we jefe te feel hurt and grita upset. y eso nos That hurt duele y and nos upset is the molesta. active Ese mental affliction. sentimiento es la aflicción mental. The Bakla Nyawa El Bakla Nyalwa means sleeping seed. significa Bakla las means semillas seed. dormidas. Bakla Nyawa significa semillas. sleeping seed. Nyalwa I like that. dormidas. Me gusta ese Which término. means that Esto when significa we say, cuando nosotros oh, decimos, you know, I'm not angry right no now, estoy enojada ahora mismo and I don't even have a boss y ni anymore, siquiera tengo un jefe ya. so I can't ever have a Entonces yelling ya boss no puedo tener experience la again. experiencia de un jefe que So me I grita. must be all over. Entonces, quiere You decir que know, ya my debo seeds de haber for terminado de esas for semillas feeling hurt by a yelling boss are all gone. I de don't have that reaccionar mental affliction. ante un jefe que me grita. Ya no tengo esa And, aflicción you mental. know, it's like, come on, Y dices, a ver, does vamos that viendo. mean ¿Acaso eso you would never significa again get que hurt by nunca any más boss te yelling va a at you or lastimar un someone in jefe que authority alguien te yelling grite at o alguien you? con It doesn't autoridad have que to te be a grita? boss. No How would necesariamente we tiene que know ser un jefe. ¿Cómo we're es que free of nosotros that mental sabemos affliction si estamos libres de esa until we were aflicción in the mental? situation Hasta que and we estamos en una experienced situación it y so completely experimentamos de una different manera than tan before, completamente distinta right? That we weren't anteriormente, even going, que ni siquiera oh, vamos a decir, here's the boss oh, yelling, this aquí is está el really jefe unpleasant. We gritándome y look, esto es I'm not realmente even nada upset. agradable, pero mira, ni It's siquiera like, yeah, estoy but molesta. Sí, we pero already have heard the boss yelling. ya hemos escuchado al As jefe the que nos boss yelling, grita. oh, phooey. Yeah, so when we have sleeping Cuando seeds, we tenemos can't really semillas say we're dormidas, done with no our podemos mental afflictions realmente until decir we que ya can terminamos somehow nuestras know aflicciones that mentales hasta those que de sleeping alguna manera seeds have been sabemos so damaged, que esas semillas dormidas han or sido they've tan ripened dañadas o and we que han haven't madurado acted y que no back. hemos nosotros reaccionado de So una forma Master Shantideva is equivocada. talking to El maestro people Shantideva who está hablando a apparently personas que believe aparentemente that creen as long as they're not having an que active mientras aún no mental estén affliction, teniendo una aflicción mental activa, then they are not perpetuating their entonces no están suffering perpetuando su mundo de sufrimiento, because, right, they don't see the connection porque ellos no between ven esa conexión experiencing entre ultimate reality experimentar la directly realidad suprema de forma directa and the effect that that has y on el the hecho de mind que eso tiene, for el efecto que tiene en la damaging mente the sleeping seeds, para esas damaging Bakla the Nielva, para ignorant esas part semillas dormidas, of para the dañarlas, seed. esa parte ignorante de cada semilla.
So we've learned that the Hemos definition of aprendido la nirvana definición de nirvana. is the permanent cessation Es of la all cesación mental permanente de afflictions todas nuestras and the aflicciones seeds for mentales more y las semillas para due más, to our individual debido analysis, a nuestro which is what análisis a crazy individual. vague term that is. Qué And then término tan curioso y tan we más learn the individual vago. Y luego analysis and hablamos lo que quiere decir un análisis individual. direct Y experience es of esa the experiencia 16 directa de aspects of esos the 16 four aspectos Arya de truths. las 4 verdades Arya. And we understand Y that hemos entendido those are eso, triggered by seeing que eso something se misdirected. activa una vez Why cuando don't vemos they la say vacuidad that in the directamente. ¿Por qué definition no of dicen nirvana? eso en la definición mejor de Because nirvana? the lower schools use Porque the las same escuelas definition of nirvana. inferiores Maybe they hacen don't, uso de but la misma definición de nirvana, o they quizás no, also say pero también dicen you stop your mental que tú afflictions and detienes seeds tus for more aflicciones by way mentales of y your semillas para más realization of the a four través de esas realizaciones truths, de las 4 the 16 verdades, aspects of the esos four. 16 aspectos de las 4 The verdades. difference is the La significance of diferencia es experiencing ultimate ese reality. At least one significado de cómo time experimentas la realidad insuperable, like al just menos por once una vez, tan solo una vez. is enough to start Será suficiente para empezar stopping el detenerlo, perpetuation of our esa mental perpetuación de afflictions. todas nuestras aflicciones mentales. And that's Master Shantideva's Y eso es lo que nos dice el discussion, maestro trying Shantideva, to ese es su motivate argumento, people el tratar de motivar a to las personas increase their a que study, incrementen su practice, estudio, and su práctica, meditation su on meditación reaching wisdom. para alcanzar esa sabiduría. And for those in Bokjimpa, Para you aquellos que están en recognize that Master Bogdingpa, Kamala se dieron Shila is cuenta doing que el the same maestro thing, Camila Chile está haciendo lo mismo. not teaching us how to meditate, No nos but enseña cómo teaching us what to meditar, meditate pero nos on enseña in sobre en qué order to meditar grow our para intellectual wisdom, lograr nuestra in order sabiduría to plant the intelectual seeds to y grow sembrar las semillas para que crezcan our direct perception. nuestra percepción directa. So Master Shantideva's El discussion maestro with the Shantideva y sí, lower schools discusión basically acerca de is las escuelas inferiores, he's saying, le dice a yes, su público, sí, you can suppress your mental ustedes pueden afflictions, suprimir sus aflicciones mentales, but you can't actually pero realmente stop them no puedes detenerlas, just by understanding solamente al entender intellectually where las de something una comes manera from. intelectual de dónde And es he que gives viene the todo este sufrimiento. example Y él of the comparte monks este ejemplo con los monjes to explain that. He says, para explicar y decirles, you monks, when you finally ustedes, to get out of monjes, the cuando monastery and go to finalmente, town, don't you find precisamente, yourself salgan del like monasterio, so ¿no se attracted to the encuentran beautiful ustedes legs of nine young women walking around? tan atraídos a las piernas de And una hermosa mujer he says, joven? but Y le dice, pero when you're attending cuando the ustedes funeral of your asistan al dear funeral de mother alguien and querido, you por are ejemplo, como su overcome with madre, grief, y ustedes there's se beautiful llenen ladies de ese walking around, duelo, hay but you piernas aren't even hermosas noticing. You have que no están pasando que attraction ni siquiera se van a dar because cuenta you're y no so tendrán ninguna overwhelmed by atracción your porque grief. ustedes están tan sobrellevados con su But dolor. as the grief goes away, Pero conforme el dolor y la right, pena your van attraction to those beautiful legs will come back. cediendo, Just su because you atracción didn't have nuevamente a the esas piernas attraction to the hermosas va a beautiful salir. legs Solo porque no tenías la in the atracción de moment esas that you were piernas attending hermosas your en los mother's momentos funeral en que does estabas en el not funeral de mean tu that madre, you didn't no have quiere the decir mental que no affliction tenías la of aflicción attraction mental for beautiful de esa legs. atracción de It piernas was hermosas. just suppressed by Simplemente the fue other suprimida situation. por otra situación. So he's saying, Él nos dice, just because we're solo not having porque our mental no estamos afflictions teniendo now nuestra or now aflicción or mental now or now ahora or now, mismo, ahora y it ahora, does not mean they no won't quiere come decir que no van a salir in another given situation. en otra situación en particular. So Hinayana say, Los who Hinayana said dicen, so, ¿quién Master lo dijo, Shantideva? Maestro Shantideva? And Master Y Shantideva el Maestro said, Shantideva Lord dice, Buddha did el it Señor in the Buda Yunkido. en So here el it is. Yungido. The Yunkido
El Yum means the Gido Mother Sutra. significa el Yum sutra is de the en el honorific Madre for Sutra. mother. Our Es mothers we honorífico por call madre. Ama. Nuestras But mamás nosotros le llamamos Amá, the king's mother you call pero Yum. Right? la madre del rey tú le So, llamas Yum. Do is words of the Buddha. Esas palabras del Buda, Yumkido Yum refers to the Gido, se Prajnaparamita refiere a los Sutras, the perfection Prajnaparamithras, of a esos wisdom sutras sutras. sobre la Those teachings perfección de that la Buddha sabiduría. gave, Esas in enseñanzas que el which Señor he Buda said, hey, all those compartió en la que things dijo, ah, I mira, taught todas you esas about, cosas que te all enseñé, those existing things, todas esas cosas no, in fact, they have existentes, no de nature. hecho, no tienen ninguna And you're like, naturaleza. what? Y dices como que, ¿qué? Why would you say they all ¿Por qué exist and now dirías you que say they todas all don't existen exist? y luego That's dices que not no what Buddha existen? said. No But es if lo que that's eso what we dijo el heard, Buda, pero it eso es lo wouldn't que make sense escuchamos. because that would be Entonces no tendría contradictory. sentido, And a Buddha porque can't sería say contradictory contradictoria si el things. Buda no puede decir Starts cosas that whole contradictorias. discussion. Empieza con It toda esa becomes discusión what the Buddha meant. acerca de lo que el Buda quiso decir al So, enseñar. Master Shantideva El maestro Mahayana is Shantideva saying, y la escuela Lord Mahayana dice, Buddha el Señor taught Buda the perfection of wisdom enseñó la sutras, perfección de la sabiduría, and those esos sutras. perfection of Y wisdom esas sutras, sutras de la what they perfección de la teach sabiduría, lo que enseñan is what helps es us give birth to our Buddhahood, a cómo which dar is why they're nacimiento called a the nuestra Mother budeidad. Sutras. Por eso es que se le They llaman are the los sutras sutras that give madres. birth to Buddha. Son esos sutras que le dan nacimiento a los budas. But Hinayanas say Pero los Hinayana dicen, those texts were not esos in the textos collection of texts no that estaban came en to la our colección tradition. o conjunto They de textos que came vinieron along hacia nuestra after. tradición. Ellos llegaron después. They weren't taught by the Buddha. No fueron enseñados por el Buda. Somebody else Alguien más taught those. los Somebody else enseñó. wrote those down. Alguien más los And escribió. so, as beautiful as they Tan hermosos they como are not sean, authoritative no texts son textos because they're not autoritarios in our canon of scripture. porque no están en el canon de nuestros sutras. Good argument. Eso es un buen argumento. What is in their canon of scripture? ¿Qué es lo que The hay Vinaya, precisamente en ese the canon de Abhidharma, escrituras? not El just the Vinaya, el Kocha, but Abhidharma, the no solamente el sutra Kocha, teachings that sino have to las do with enseñanzas all del sutra existing que things tienen que ver con todas las cosas and behavior. existentes y comportamiento. What's not in their Lo que no collection of está teachings allí is the en su Prajnaparamita conjunto de or enseñanzas es la the Prajnaparamita o el Sutra del Diamante. So when we go into that argument Cuando about nosotros whether entramos en esa discusión Lord acerca de Maitreya is a bodhisattva or a Buddha, si el señor Maitreya es un like, bodhisattva o un here's Buda, part of the reason why it aquí es happens. parte de la razón por la que esto In ocurre. sutra, they're a En el sutra they're a bodhisattva. If they're hay a bodhisattva, bodhisattvas. Si es que hay then bodhisattvas, they're not authoritative texts entonces no son for textos people who say we autoritarios only study para que las what personas digan que Buddha solamente said estudiamos lo directly. que el Buda dijo de forma directa. If Lord Maitreya is already a Si el Buddha, señor Maitreya ya then es un maybe you could Buda, make the case, entonces tú well, puedes a hacer Buddha ese said this argumento. directly. You want to study Lo que that? el Buda dijo directamente. ¿Quieres But estudiar if eso they're only también? bodhisattva Pero only, si right? solamente son bodhisattvas, So, there are subtle reasons for hay these razones arguments and sutiles para estos discussions that argumentos de I know for discusión years I thought, que por años yo why do I pensé, need to go through all of that? ¿por qué tengo But que then later, aprender todo esto? later, Pero más when it adelante, all mucho was más coming adelante, together, it's cuando like, oh, I todo see esto se fue juntando y lo fui comprendiendo, why he was planting those seeds in my ya mind. veo por qué estaba sembrando esas semillas en mi mente. He meaning Geshe Michael. Hablando So precisamente de then Geshe in this Michael. class, En esta clase, Geshe-la shifts ¿qué over es la cambia to using a a utilizar Lord Maitreya teaching una in enseñanza del order señor for Maitreya us to see the para que connection nosotros between podamos ver esa conexión perceiving entre emptiness el directly percibir la vacuidad de forma directa and stopping the cycle y el of detener ese perpetuating ciclo our de mental perpetuar afflictions nuestras aflicciones in mentales, order to help us
para follow ayudarnos a Master seguir Shantideva's discussion la with discusión del maestro Hinayanas as Shantideva to why it's necessary. con los hinayanas, el por qué es In necesario. Shantideva's text, he En doesn't el texto de outline this Shantideva, él no so succinctly. subraya la fuente de So una manera muy... we shift Entonces, ahora cambiamos to a text called a un Uttara texto Tantra, llamado el which Uttara is Tantra, not a secret text. que It's no not es un texto it's Tibetan. secreto, Is es Lama. tibetano. It means the higher line, Significa the la higher línea line. superior. And it's one of the texts Y es uno de esos textos became one of the 5 books que se Arya hizo uno de Asanga los brought 5 back libros de on que his trip Arya Sanga to regresó Lord Maitreya's desde el paraíso And del it's señor a Maitreya. text about Es un texto how acerca the de process of becoming a Buddha. cómo el proceso de And convertirte en un it, Buda. Lord Maitreya Y en él el gives señor us Maitreya this short version nos da esta explanation pequeña of the versión de wheel of explicación life, acerca de la rueda de la vida, that comes to be known of the que 6 viene a steps ser of Lord conocida como Maitreya. los 16 pasos del Those señor 6 Maitreya. steps through Perdón, which, los 6 pasos. Esos 6 because of pasos our son ignorance that's que in debido a every nuestra seed, experiencia we hay perpetuate en cada ignorance semilla, in nos every sigamos seed perpetuando semilla by en way of our perpetuando misunderstanding. ignorancia en cada semilla, And it porque no happens like entendemos nuestra dominoes experiencia. falling Y esto es so como si quickly, fueran one dominos que to the fueran cayendo other. uno tras But otro. when we understand Pero the cuando nosotros process, entendemos we este can proceso, understand better podemos entender how mucho and mejor why it en cómo y is por that qué the es direct que perception of la percepción emptiness directa de la is so vacuidad crucial es tan to crucial sticking a stick in that wheel, para poder bringing it ahora to a sí detener esa screeching halt. rueda de la Not that vida. like we all freeze when it comes No que to a estemos screeching halt. liberados, pero que It sí means we rechine un finally poco para irla stop deteniendo. Quiere decir replanting que the estamos dejando de misunderstanding with every perception. seguir sembrando este So entendimiento we've heard those incorrecto 6 con cada steps before. percepción. Ya hemos I escuchado think esos this is the 6 first pasos time that we get to anteriormente. see them in Creo que es Tibetan. la primera vez que los vamos a estudiar en tibetano. Unless we studied the Uttara Tantra, we did it then. A menos que estudiemos la right, let me Uttara start Tantra, again. que ya lo estudiamos. Así es. Wait, I got ahead of myself. So before our break, Antes de nuestro receso, me adelanté un so poco. the Hinayanas have said, who Los said so? hinayanas dicen, ¿quién lo Master dijo? Shantideva, you Señor said Shantideva, Yogkido, Lord Buddha, usted dice que el Perfection of Yomkido, el Wisdom señor Buda, Sutras, los and sutras de la Hinayanas perfección say, de la yeah, but we don't sabiduría, y accept los those hinayanas texts as dicen, sí, pero authority. nosotros no aceptamos esos And textos Master como autoridad. Y el Shantideva maestro says, Shantideva dice, well, bueno, why do you accept your text ¿por qué as ustedes authoritative? aceptan su texto como algo And they autoritario? say, well, because Bueno, porque we believe they're true, and you creemos que believe son they're ciertos, true, y usted cree que son so ciertos. they must be true. Entonces deben de Like ser everybody ciertos. believes they're true. Everybody Todos who's creen que Buddhist son ciertos, todos believes quienes they're son true. So budistas they must be true. creen que son Number ciertos, one. por ello deben de ser And then verdaderos. number two, Número 1. La número 2. we actually didn't know about them when we were No little sabíamos kids, de ellos cuando and then éramos pequeños. we learned about them from Aprendimos our de authority ellos figures, and por we nuestras figuras autoritarias. checked them, we applied them to our life. Los hemos We saw that aprendido, they had the aplicado en nuestra 3 vida. necessary factors of Teníamos teaching. que tenían esos 3 Is it factores de morality, enseñanza. ¿Cuál es? concentration, Moralidad, like the 3 concentración. baskets? Son las 3 I'm canastas. blanking out right now. The morality basket, the concentration basket, the wisdom basket, right? Y They have the la 3. canasta de la They sabiduría, are internally consistent, so we que son accept them internamente as true. consistentes. Entonces, por eso es que las aceptamos So y therefore, nos hemos they are instruido true. en ellas. Por lo And tanto, son Master ciertas. Shantideva says, El maestro Shantideva nos well, dice, bueno, truth by consensus isn't la about verdad por reason consenso to accept something, no es solamente una razón because, válida para aceptar algo, we all know porque todos that sabemos there can be truth by que puede haber consensus, una so verdad that por lugs consenso. are passed about a certain thing, Y but eso puede that doesn't permitirnos el change the camino hacia una cosa, fundamental pero eso no
So Geshe-la is the significa example la was ley kármica. El ejemplo de when he Geshe-la was fue giving this teaching, at cuando least, estaba él in compartiendo our esta country, enseñanza. abortion was legal. En nuestro país, en But aquel that entonces, doesn't el aborto mean era legal, pero that eso you no won't quiere get decir the karmic result que no of vas a tener killing. el resultado kármico de matar. You just won't go to jail for it Simplemente no vas a ir a la cárcel in por the ello, moment, en el or, momento, that lifetime. durante esa It's vida. like consensus doesn't Es un consenso make something que no karmically hace accurate. que algo And sea consensus preciso de forma changes. We kármica. see Y los that in consensos the United cambian, States. ¿verdad? En los Estados Unidos, por ejemplo. So, first of all, you can't say your Primeramente, scriptures no puedes decir que are tus true for escrituras everyone son by verdades consensus. para todos de una forma, Then por they un said, second consenso. of all, Y luego, en segundo lugar, we didn't know about no sabíamos Shiva's acerca scriptures when we were de kids, estas escrituras cuando éramos and we pequeños. learned about the Y hemos Mahayanas, aprendido acerca de los and we Mahayanas. studied them, Y los and we hemos applied them estudiado to y our les hemos lives to aplicado a see if they nuestra were vida para internally ver si consistent. eran And de we una found manera that they have internamente the teachings consistentes. on Y morality, the hemos teachings on aprendido que tiene las concentration, enseñanzas en moralidad, en so they concentración, la qualify. concentración en We sabiduría. we Así que came to califican. see that they Y nos are dimos cuenta de que correct, that son correctas, they are valid. que son válidas. And so he says to them, Él les dice a you're ellos, just saying the Mahayana simplemente estás scriptures are diciendo que las not escrituras Mahayana authoritative because you've never no son checked them. autoritarias porque nunca las has revisado. He's not saying you have to check it. No quiere decir Saying que las just tienes que don't revisar. Él dice, disrespect them simplemente no les without faltes al checking them respeto first. sin antes haberlas And ya then Geshe-la revisado. says, Luego you Geshe-la know, nos dice, and if you seriously check y si them, seriamente las you won't revisas, find them to be no wrong, las vas a encontrar and que you estén will want equivocadas to y study vas a them querer further in second estudiarlas más chapter, which adelante y he's being kind of practicarlas. sneaky here. Está siendo aquí un poco So with that, he goes capcioso. on Con ello él to continúa talk about this Lord en Maitreya hablar text, acerca which de is este not texto a del Pali señor text. Maitreya, que no es un texto Pali. So hopefully he's got his audience's ear, Bueno, at ya least some of tiene them. precisamente So now el let's oído de take su our break and audiencia. we'll go into Ahora sí, vamos a tomar nuestro pequeño receso y vamos a adentrarnos a estas 6. Tom, nice to see you back. Love your haircut. You look so girly. Thank you. Nice to be back. Still So different. adjusting to the time difference. Oh, I imagine. What an experience. Yeah, can I Yes. ask? Yeah, can I ask question? Who's saying that? Oh, my Kong Lee. Yes, ma'am. Try. If it's one of those long ones, I'll say wait. Quite a few question today. Okay, just now I saw that you have this Hinayana for Sharawaka. This one is for listener, and then the Prajnaka Buddha is a self-made Buddha. This one is Hinayana. And then there's another one, Tarawatun, is it? This one is Theravada. Yeah, Right. this one is Hinayana also. And then Right. this one is grouped under because to my understanding, I always have two only, listener and self-made Buddha. So this one, the third one, where is it come from? Right. It's the modern term for From the Thai, the Indonesian Buddhists are Pali, Theravadan. Right. Pali Modern. one. It's the modern, right? All right. And then this one, Hinayana is normally grouped under the Abhidhamma Kosha. Is it Well, under Abhidharma. Abhidhamma? Abhidharma Kosha means that book. All right. Abhidharma means all of Buddha's teachings about how things exist. Ah, so consider this one is a group under Abhidhamma. Yeah. Abhidhamma. Okay. And then this one, there's another one, the Prajna Paramita, the perfection of wisdoms.
this one, is it the six perfections of wisdom come from the six perfections normally where we study? Yeah. So come from the paramita, Yes. prajna paramita, Right. Boru, right? boru, boru. Uh-huh. Boru, boru, boru. Pore polomito. That one. Okay. And then there's another one is just now I have okay because I think from the second book chapter 2 Maitreya actually open teaching he is a bodhisattva and then secret teaching he's already a Buddha, but this one is it still have like there's still have some issues with this one, or to certain Yeah. group, in open teaching, Yeah. he's still a bodhisattva, and then in Right. secret teaching, he's already a Buddha, Right. right? So Okay. the lower vehicle people would say, well, this is an interesting teaching, but it's not Shakyamuni Buddha's teaching. Ah, So we'll listen to it, but we won't follow it because it's outside of our scripture. understand. Yeah. I mean, we just learn whatever we can first, and from there we can study deeper and see what is the. Okay, Right. understand. I think I still have one. Oh, wait. Oh, okay. Just now there's one where the nirvana. Nirvana actually is supposed to be um oneself. I think he's seeing um direct perceptions. I mean DPE already, and then from there he can consider an Arya. Wait, Arya. And then if let's say from there, if let's say he still like clear all his bad seed, and then until he can reach Buddha, I mean where normally we call it omniscience, is it? So first thing you have to uh see see emptiness, then you can only become uh Arya, is it? And then Right. because you still have mental afflictions where you need to clear, and then only then you can become omniscienced and become a Buddha. Right. The sequence is you become Arya, Arya becomes Arhat, Arhat becomes Buddha. Or you still have to become Arhat first. You will. It's not you have to. You will Uh-huh. become Arhat on the way to Buddha. Oh, okay. Because Arhat is only personal Freedom from all mental afflictions. sorry. Freedom from all mental afflictions. Yes. Active and sleeping, but not yet free of obstacles to omniscience. For a Mahayanists. Okay. Okay, thank you. Good. Okay. So here are Lord Maitreya's 6 from Dang Zin El Niki señor Bakchakyu. Maitreya. Dancing Nikya Bakchakyu. Hasta Korvarkor. Por favor, tome nota de estos 6. Dang Zin Niki Dancing Bakchakyu. Niki Kyen Bakchakyu. Bakchakyu means Bakchakyu seeds. significa semillas. Got it. Seeds got it. Las We semillas lo have these tienen. seeds. Tenemos estas semillas. Dang Zen Ni. Dancing Ni Ni is the number 2, W-O. es el número 2. El Ni es el número 2. Dancing es How we hold self. Dak means self and Zin means hold. Dog significa but hold as uno. in belief. En creencia. ¿Cómo sostenemos nuestra creencia? Aquí no solamente estamos hablando de yo misma. Estamos hablando de cómo nosotros nos aferramos a ese yo.
de cualquier cosa, sujeto, yo u objeto, tú, o cualquier otra cosa acerca de mi experiencia. Danzigny es precisamente aferrarnos a esa tendencia de ver las cosas como si son autoexistentes. El do significa sujeto, el lado del sujeto y del lado del objeto. La tendencia de creer de que el yo y mis partes tienen su propia naturaleza. Ese es el yo. Se tienen a sí mismos en ellos. Tenemos semillas. Todo ser en el samsara tiene semillas para la creencia de que yo y mis partes tienen su propia naturaleza. Entonces, cuando nosotros decimos yo y mis partes, también podemos decir yo y mi vida. También podemos decir yo y mi mundo. Todos esos son sinónimos. Al principio es yo y mis partes, mi nariz, mis oídos, esas partes. Y luego nos damos cuenta, bueno, parte de mis partes es todo aquello que conozco y todas las partes de mis partes es a todas las personas que conozco. Y oh Dios, todas las partes de mis partes es todo aquello que yo puedo experimentar. Y esa relación con yo y mis partes, yo y los otros o lo demás se va haciendo cada vez mucho más grande y la capacidad para poder aplicar ese entendimiento de cómo estamos viviendo con esta creencia de Danzigny, esa creencia en yo y mis partes, como si tuvieran sus propias naturalezas. Tenemos esas semillas. Dicen que nacemos con esas semillas. Tenemos esas semillas, ya sea si hemos nacido con ellas o no. Cada semilla que hemos hecho ha sido teñida con esa creencia. ¿Por qué es que digo esto? Porque somos seres samsáricos. Solo puedo hablar de mí misma, porque yo no sé acerca de ustedes. Quizás todos estén así, haciéndome creerlo, pero si es que no, y ustedes se perciben a sí mismos como un ser sufriendo, lo que yo digo acerca de mí aplica a ti también. Por eso es que lo estoy diciendo nosotros, por favor. Discúlpenme si ustedes ya son iluminados y me están aquí jugando una broma y lo agradezco. Recuerdo a todos mis maestros que hacían sí, por favor. Y ahora dices, oh Dios, ahora ya veo por qué lo están diciendo. Bueno, muchas gracias. Todos tenemos estas semillas. El segundo, Danzigny, repitan esas dos que crecen. Esas semillas están madurando. Tercero, Rang Nyu Ne Drupa Nyi Yongwa Dong Yi Ni On Zu Me UK. ¿Ven las cas? De esto viene aquello y de aquello viene otras cosas. Bueno, ¿qué acabo de hacer? ¿Cómo lo detengo? ¿Vieron eso? ¿Ven mi pantalla? Mis semillas aquí están. Algo está brincando por acá. No sé qué tocar. Es curioso. Justo tengo una computadora nueva y me resistí en cambiar en ese 11.
Sigo todavía en 10. Y finalmente, hace una semana o dos, esta pobre computadora ya no podía hacer lo que yo necesitaba que hiciera. Y admití y dije, sí, ya, le saqué todo el jugo, es tiempo de una nueva computadora. Sumati se divirtió tanto encontrándome una nueva computadora y llegó el día de ayer. Y él ya se va hoy. Así que dices, no, 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 no estoy, voy a tocar esa computadora hasta que regreses. Pensando que no iba a tener problemas. Pero este está haciendo, toqué esto y algo le pasó, ¿verdad? Espérate, el karma es la cosa más extraña. ¿De qué estaba hablando? O de Rangyune Drupañi. Esas semillas que nacieron y crecieron en ver yo y mi experiencia de aquello que venía de ello. Y de ese crecimiento se incluyó la parte del objeto, ya sea si era atractivo o no atractivo. Nianguan quiere decir atracción. Nianguan, no atracción. Entonces, en ese instante en que madura una semilla de yo y mis partes, esta es mi parte. Y con esa semilla, ¿es atractivo o no atractivo? Y es este sentimiento, este eslabón de sentimiento. Pulgar arriba, pulgar abajo. Es con la maduración de la semilla, porque creo que está ahí. Y luego, instantáneamente, aparece Du Chakdang Shedang Kei. Instantáneamente crece de agrado ignorante o desagrado ignorante. No es como que aquí está el bolígrafo. ¿Será un agradable bolígrafo o no? ¿O desagradable? Si es agradable, lo quiero. Es como si estuviera poligrafiando mi pertenencia. Así va de esto de rápido. Al instante de ver este bolígrafo, mi bolígrafo favorito, chum, no, ñe. Esto va tan rápido. Siguiente, también tan rápido, debido a mi agrado ignorante, porque según yo, lo atractivo estaba en el bolígrafo. Yo actúo. Actúo para obtenerlo o para empujarlo, creyendo, por supuesto, de lo que hago yo para obtenerlo. Es lo que lo hace que sea mío y que permanezca conmigo. Es parte de seguir sembrando ese error y creyendo que lo que yo hago para deshacerme de él y empujarlo funciona. ¿Por qué quiero empujarlo? Porque no es atractivo, porque creo que lo desagradable viene de eso. ¿Por qué lo veo de esa manera? Porque mis semillas maduraron para verlo, pero no lo sé. Danzeni, le soc. El ímpetu, ya sea de obtener o empujar, pero le soc quiere decir karma que acumulas. Y lee esas impresiones que nosotros hacemos, que la impresión se solidifica y ahora se es una semilla. Estas 6, me gusta hacer mi mudra de loto, cómo se va moviendo, porque no es algo secuencial. ¿Cómo es que se va haciendo?
Es como si todo está sucediendo al mismo tiempo, 65 por instante. No están al mismo tiempo, son una tras la otra. Entonces, ¿cómo es que nosotros lo podemos detener? Si al tiempo en que nosotros experimentamos algo, ya hemos vuelto a sembrarlo. El Danzigny, esa creencia en autoexistencia, ¿cómo es que entonces vamos a detenerlo? Parece realmente como si fuera algo imposible. El argumento de todo esto es, de estos 6 pasos del señor Maitreya, es el animarnos a decir, mira, mira, realmente podemos ver exactamente dónde es que nuestra ignorancia viene y luego podemos ver de cómo podemos detenerla. Y podemos aprender ese patrón de estos 6 y entrenarnos a nosotros mismos de una forma para reconocer que cuando estemos en esta parte, en la atracción, en lo que yo quiero o no quiero, y voy a actuar. Y podemos elegir entonces nuestras acciones basados en nuevo criterio. Quiere decir, basado en el criterio de la siembra kármica, basado en lo que hemos aprendido. Estaremos entonces haciendo nuestras nuevas bondades y siendo mucho más generosos, con esa intención de alcanzar la budeidad. Mientras tanto, seguimos creyendo que yo, ellos, esto, de ellos, va a crecer. Van a crecer las semillas para un samsara que sea más amable. Pero no estaremos creando nuestra budeidad. No vamos a hacer que crezca nuestra budeidad hasta que nosotros detengamos este Danzigny, esta creencia que yo de mí y tú de ti, y ya sea eres agradable, me agradas, o no eres agradable y no me gustas, viene de ti. Y así es como yo veo la maduración de estas semillas. So Geshe went through this forward Geshe and backwards with different examples. Fue y vino con distintos ejemplos. Vamos a usar nuestro ejemplo de el jefe gritón. And our usual experience, Y la experiencia. there they go again, blaming me for something. Ahí va otra vez culpándome de algo que no I'm hice. feeling hurt. Me siento lastimada. I'm gonna yell back, Voy a gritarle de thinking vuelta, that pensando by yelling back, I'm gonna que get si le them to grito, stop yelling at voy a me. dejar que pare de gritarme. But actually, Pero de the hecho, reason they're yelling at me la razón por is la que me not even grita because I'm no yelling es ni back. siquiera porque yo le estoy It's gritando de because regreso, I yelled at sino that porque yo le stupid driver grité last week a ese that cut me conductor off. tonto la semana pasada que me cortó And el I don't paso en make el that camino. connection. Y yo no So hago esa conexión. I decide I'm gonna Entonces stop yo yelling decido back que at voy the a dejar boss, de gritarle al but I jefe, keep yelling at the pero le sigo gritando stupid drivers. a ese tonto And I can't conductor. understand Y no puedo why the boss keeps entender yelling at me. por qué el jefe me Because I sigue don't yell back at the gritando. boss. Porque yo no le grito al I don't jefe, yell at my no coworkers. le grito a mis compañeros de trabajo. But those stupid drivers, come on. Pero a esos tontos They don't even conductores hear me sí. yell. Ni siquiera me escuchan que les Yeah, but grito. who does? Sí, pero ¿quién sí? Me. Yo. Yo misma me And escucho. that's the Lesa Korwar Core. Y ese es el Lesa Different Cover Core, circumstance. distinta Being circunstancia. cut off by Que a te stupid corten el driver. camino por un tonto conductor.
pero madure en mi mundo como si otras personas me gritan, por cualquier razón. Nosotros actuamos entonces basado en nuestro lesak, en nuestra reacción ante la situación. Actuamos basado en esa reacción. Tenemos la reacción basada en nuestro agrado ignorante o desagrado ignorante. El agrado ignorante y el desagrado ignorante está basado en esa creencia de que tanto lo agradable o desagradable viene de la cosa o el objeto. Y estamos forzados a ver la cosa como ya sea agradable o desagradable, debido a que nuestras semillas para percibir las cosas de esa manera han madurado porque las tenemos ahí para empezar. Y simplemente las volvemos a sembrar. 65 por instante al creer. Ahora, ¿se dan cuenta por qué? El percibir la vacuidad de forma directa es la única manera para poder detener el perpetuar esa creencia en autoexistencia de yo y mi mundo. Nosotros podemos entender de manera intelectual, entenderlo de una manera muy superior, mucho, muy bien. Y finalmente, entre más tengamos nosotros esa mente y ese entendimiento intelectual, conforme estamos volviendo a sembrar nuestras semillas, menos poderosa va a ser nuestra ignorancia. Pero aún tenemos esa parte de creencia inherente, de yo y yo, tú y tú, que está alimentando a esas creencias tan fuertes de yo y tú y tú. Ahora estamos precisamente quitando esas capas. Mientras estudiamos, tenemos nuestra carpeta de 6 veces al día, pero la única manera de seguir sembrando esa ignorancia es de directamente percibir su ausencia. Nosotros percibimos su error cuando nosotros vemos cómo maduran las semillas. Oh, no hay ninguna tetera sobre la estufa. No hay esa tetera sobre la estufa. Hay información. Luego ya vemos tetera en la estufa y eso se convierte en esa tetera en la estufa. Shishedrak. Ahora es como, wow. Aún veo las cosas en ellas, pero ahora ya sé que estoy equivocada. Pero aún así, no he experimentado de forma directa el hecho de que no hay naturaleza de la estufa de la tetera sobre la estufa, perdón. Todos son proyecciones únicamente. Entonces, por ello son reales. El pasar esos 20 minutos en esa comunión directa con la no naturaleza de tu propio yo, y de tus partes, quiere decir de tu mundo, de tu vida, de todo, y luego salimos de ella. Ahí es donde ya no hay más duda acerca de la verdad, del que siempre hemos percibido las cosas de manera equivocada. Incluso cuando nosotros tenemos este alto entendimiento intelectual, porque nuestra experiencia directa aún sigue siendo eso que viene de ello. No podemos más que dudar nuestro entendimiento intelectual. No estamos diciendo, no, lo dudo. Simplemente significa que aún todavía no se ha hecho real para nosotros. Aún no se ha convertido en un aspecto, una ausencia de nuestra ignorancia. Aún no se convierte en un aspecto de nuestra experiencia. Se necesita la percepción directa de la realidad suprema o insuperable de nosotros y nuestros objetos, para ahora saber de que esa realidad insuperable es verdad,
incluso cuando no la pueda percibir nuevamente. which we don't when we come back Que out of it. una vez que salimos de ella, Again, seems todo like nuevamente they're, pareciera como que están, now las cosas our vienen de belief is ellas, gone. pero ahora nuestra creencia ya no está. Like once your Una older vez sibling que convinces tu you there's no such thing as hermana Santa mayor Claus, te dice que ya no hay un Sorry. Santo Claus, lo siento. that Santa Claus that we Ese believed in Santa is Claus just en el gone. que hemos creído Or that simplemente tooth ya no fairy está. is just gone. O esa hada madrina We también can ya no está. pretend, we can Podemos play, we can, pretender, right, podemos convince our jugar, kids, podemos convencer incluso a there is nuestros Santa. hijos de que hay un Santo Claus. But then someday, poor Pero kids, luego algún día, pobre niños, it was all a todo era una lie, right? You lied to mentira. me, Mom, Me about mentiste, Santa. mamá, acerca de Well, no, I Santo didn't Claus. really lie No, to you, realmente no right? te mentí. It's really slippery. Es un poco resbaladizo. Why am I going about Santa Claus? ¿Por qué estoy hablando de Santo Claus? The end of the belief El final de esa happens creencia by way of sucede experiencing de tal ultimate manera de que reality experimentamos nosotros la just realidad once, insuperable one time. solamente una vez. Con solo una vez se termina esa Does creencia. that mean all of a ¿Acaso eso sudden you significa no que de mental repente affliction? ya no tienes ninguna aflicción mental? No, No, because porque we haven't destroyed no hemos all destruido those seeds todas esas that have semillas ignorance in them. que tienen ignorancia en We've ellas. just damaged our belief Simplemente hemos dañado in how nuestra they creencia ripen. I mean, en cómo es belief que in how it madura. ripens. Esa creencia en qué madura. So we're no longer Así que ya replanting no más estamos volviendo a sembrar la ignorancia. Esa es la with parte the clave. instant of Con experience ese that instante looks de self-existent, experiencia but que we parece know como they're que not. es We've heard that autoexistente, so pero many sabemos que times. no es. Lo hemos But it's escuchado tantísimas significant veces, pero es tan because it's not significativo. like you go, Porque no es como que oh, vas it y looks dices, oh, self-existent, but I parece know it's not. autoexistente, pero sé que no Because lo if es. it took that long, Porque si tomó tanto tiempo, we've already planted the ya hemos self-existent sembrado in the time it took. el The actual autoexistente experience desde was todo el tiempo en que in, tomó. right? La experiencia real era And en. then the next Y experience luego la is siguiente experiencia attractiveness es and unattractiveness. esa Still atractivo o no atractivo, seems like aún it's it. parece como And que it's like, viene de él. Y dices, no, no, So no, your no. automatic Así que reaction tu is gonna reacción be automática va a ser like just the start, and then simplemente it's el like, inicio. Y lo dices, and that's how we break the Y así cycle. es como Because nosotros we're no rompemos el longer ciclo. replanting Porque ya no the estamos volviendo a ignorance. As sembrar those la ignorant ignorancia, seeds ripen. como You see conforme how it can maduran work? esas semillas ignorantes. ¿Ves No cómo esto wonder we're on the funciona? conveyor belt. Con razón ya Out. estamos en la banda You don't actually transportadora. have to do Vamos de anything but salida. live Ya no tienes que hacer nada once más you que have direct vivir perception. una vez que has llegado a la But percepción directa, it's gonna pero take a really long va time a tomar if mucho you're just tiempo. waiting Si for simplemente every estás ahí seed that's ever esperando been para que cada planted to semilla que come ha up sido so that you sembrada can madure replant it para volver a accurately. sembrarla de una manera precisa y Instead, correcta. we En vez, decide, no, I'm nosotros gonna decidimos, no, actively work voy with a my seeds. I'm gonna activamente a sembrar con mis actively work semillas, with my activamente voy a giving trabajar moral discipline, en dar etc. disciplina Because moral, those are the etcétera. Porque esas son las circumstances that circunstancias stir forth que van the precisamente a obstacles revolver to esos giving moral obstáculos discipline, etc. para dar más disciplina moral, etcétera. We actually get to the De point hecho, where llegamos instead a of un punto en el que en vez avoiding our de mental evitar afflictions nuestras like the aflicciones plague, mentales avoiding como una situations plaga, that will el trigger a evitar mental situaciones que affliction, van a which activar is una what we do situación at our mental, es lo que nosotros Hinayana level hacemos en practice. nuestro nivel We de práctica instead, hinayana. right, when we're En vez, brave enough, nosotros, cuando somos lo step suficiente into the valientes, circumstances that would entramos a bring esa them up circunstancia que las to va a hacer see surgir para how's my ver seeds doing. cómo están mis Look, semillas. yelling boss, you can Mira, yell at el me jefe que me anytime I grita, a like. ver, grítame, You por used to favor. yell at me all the Antes me time, gritabas todo el and tiempo now I can't get y you to ahora yell at me. no puedo hacer que me grites. Come on, traffic, Por would favor, somebody cut me a off ver, el so I tráfico, por can favor, que see alguien whether me I corte want el to yell at camino you? para ver si quiero gritarte o no. See how our ¿Ves world changes? cómo cambia nuestro mundo? And it really is kind of weird. Y realmente es algo extraño. My own personal experience, Mi when I propia would experiencia get in a personal, cuando yo situation where estaba en una situación en la I que really don't want to do realmente whatever ya it no is quería hacer the algo de lo que sea, circumstances las wanting me to circunstancias do,
y que quería hacer, yo decía, quiero salirme aquí de esto y finalmente decía, no, bien, ok, lo haré. Incluso me agradaba hacerlo y de repente todas las circunstancias se disolvían y no lo podía hacer, ya no lo hacía. Cada vez que yo digo eso, otra surge y no siempre funciona. Así que no estoy diciendo que sucede todo el tiempo, pero lo suficiente o tan seguido ok, vamos a resistirnos con esas cosas no placenteras y vamos a trabajar con ellas y de repente ya no es nada desagradable después de todo. Es algo padre, genial. All right. What am I doing? My goodness, this is going well. So again, in these Nuevamente, 6 steps, en the estos 6 common pasos, theme el is tema común our entre ignorance. ellas es nuestra ignorancia. What we mean by Lo que ignorance queremos decir con is ignorancia our es belief nuestra that creencia the object de que el and objeto its identity y su identidad and its qualities y su cualidad and its function y su are función, all in it, todas ellas from están en ellas, it, de él, de su lado, including our me. incluyendo a nuestro yo. That ignorance Esa means ignorancia we're not significa understanding, que no we're not estamos perceiving entendiendo, no estamos all those percibiendo objects, todos esos identities, qualities, and functions objetos de as sus cualidades, ripening sus results of our funciones, own como seeds planted, maduraciones de esos which resultados de las means we semillas que hemos don't sembrado. realize Lo que no nos that damos cuenta all of entonces those es que todas experiences esas that I'm having experiencias que estoy are teniendo ripening results son of my own resultados de past maduración de behavior, mi pasado because it's my comportamiento, behavior through debido a which I que es plant a the través de seed. mi comportamiento del que yo siembro las If semillas. my behavior Si mi is colored comportamiento with the está teñido con misunderstanding, ese so will malentendimiento, be the seeds entonces planted. también serán las semillas que yo The siembre. extent to which A esa my extensión behavior es is en el colored cual mi by comportamiento esté wisdom teñido con and love sabiduría y is con the amor. extent to which the Esa era seeds are entonces planted la extensión a into través this de las cuales las perception. semillas serán sembradas con amor y After direct sabiduría. perception of Después de la vacuity, percepción we can directa no de la longer vacuidad, replant nosotros ya no vamos a volver a full-on sembrar ignorance. esa So we ignorancia. are burning off Así que estamos quemando ignorance toda with nuestra ignorancia every perception, con cada percepción, 65 per instant. 65 por instante. And without that, Y sin ello, we can't no stop podemos perpetuating our el dejar de misperception. perpetuar esas No percepciones matter how much incorrectas. we can suppress ¿Qué tanto no importa lo acting que from our nosotros mental affliction, podamos suprimir el actuar we a través can't de nuestras suppress aflicciones mentales? No podemos the suprimir two ripening, las dos belief in self-existent me, maduraciones, self-existent other. la It's creencia de happening. ese By the autoexistente yo time y el we have autoexistente anything él. to suppress. En el momento en el que nosotros So creamos he's que tenemos telling algo que us, and we're suprimir. going through this Él nos está in diciendo order esto to y estamos understand repasando esto para how poder comprender the lower school cómo las escuelas inferiores is misunderstanding the están path of interpretando de seeing. manera incorrecta They el believe camino de path la of visión. seeing means Ellos creen que el camino de la visión significa experiencing those el 16 experimentar aspects of esos the 16 impermanent aspectos de la and then learning impermanencia to live y according el to it. aprender a vivir de acuerdo a ellos. And higher school Y says, las escuelas superiores nos yes, you dicen, can learn about sí, them puedes aprender in acerca the de truth of ellos, the causes of en la suffering, verdad de las causas and del you can learn sufrimiento, about y how puedes to aprender de cómo live according to vivir them de in the acuerdo a truth of ellas, the en la eightfold verdad path. de del octavo, But in the del process camino of doing óctuple. so, Pero en el you will proceso de still be hacerlo, replanting aún vas a continuar that deep sembrando misperception esa of profunda me percepción and the incorrecta de ese yo object y mi and my objeto experience y of mi the object. experiencia del objeto. So you won't ever actually Entonces, reach the ya no nirvana vas a you alcanzar think el you're nirvana going to que reach tú crees que in vas a lower school lograr de escuela inferior, until you see emptiness hasta directly. que veas la vacuidad de forma directa. And they don't say Ellos no te you dicen don't have to see que no emptiness tienes que directly. ver la They agree. vacuidad directamente. Ellos están de They just acuerdo. say Ellos you don't have simplemente to see dicen, emptiness no tienes directly que ver la vacuidad before directa you can realize antes the four de que te des truths. cuenta de que See where the argument de cuáles between son them las gets 4 like kind of verdades. silly. ¿Ves cómo el It's argumento like, entre so ellos who es un cares? poco raro, Live curioso? ¿A quién le according to importa? your
Vive tú de acuerdo your 16 aspect, tus 16 because that's going to aspectos, help you stop porque eso harming te va a others ayudar and a gather lastimar a goodness. los demás y And that's acumular going to bondad. lead to your Y eso te va a experience of the conducir direct a tu perception of experiencia de emptiness. la percepción Maybe directa de la not with vacuidad. bodhicitta in Quizás your no con heart, but bodhicitta still en tu your corazón, direct pero aún así perception. tu percepción And now directa. you're no Y ahora longer ya no replanting vas a your volver a seeds, sembrar and now nuevamente you esas will semillas. have the Y ahora sí realization vas of a the tener 16 esas aspects realizaciones de los versus 16 just the aspectos, high intellectual no understanding, and you really únicamente will el be alto on the conveyor entendimiento belt to your intelectual, y vas a nirvana. estar Like, precisamente why en esa not banda start from transportadora hacia there? tu nirvana. ¿Por qué no empiezas entonces desde ahí? So don't disrespect Así que, sin faltar al the lower respeto, school's method. no podemos Their hacer eso. method is avoid Falta de respeto con circumstances las that will bring up an escuelas active mental inferiores. affliction. La Because when circunstancia es you're in the evitar midst of esas an active circunstancias mental que nos affliction, it's really, activan really esas hard aflicciones mentales, to porque choose cuando estamos precisamente en our esa aflicción reaction mental, differently. es muy difícil So elegir avoid una it. reacción diferente. Mejor Gather your goodness evítala. in some other Acumula way. tu bondad de alguna otra forma. Avoid harming, Evita avoid dañar, harming. evita Avoid dañar. circumstances in Evita which you will be circunstancias a harmed través de las cuales tú physically, serás mentally, dañado de una emotionally. forma física, mental, emocional. It means Esto isolating significa ourselves, que staying at arm's tenemos que reach. aislarnos a nosotros mismos. When we Pero step out of that, cuando nosotros salimos de and eso when we face the world y again, únicamente nos enfrentamos nuevamente al mundo, we don't have greater tools. no tenemos muchas reacting más herramientas do we? para actuar de una manera diferente. ¿O acaso So, sí? he says, look, when Él we're nos in dice, deep mira, cuando meditation, for estamos en una instance, meditación profunda, por ejemplo, we're not making any bad karma. no estamos haciendo ningún karma We're negativo. still replanting ignorance, Aún but seguimos we're not making any sembrando bad karma. ignorancia, pero no estamos haciendo ningún So you karma can spend negativo. Así que hours, puedes pasar days, horas, weeks, días, months, years in semanas, meditation. años en But as soon as you meditación, come out, pero mientras tú the sales de first ello, person la who primera insults you, persona que te it's insulta, very likely that seguramente you're gonna get offended. te sentirás ofendido, Because just because we spent debido hours a and que hemos hours pasado avoiding horas y horas evitando. doesn't mean we'll be No able to quiere change decir que our seremos capaces de cambiar reaction nuestra to something reacción unpleasant, ante algo or que our no es reaction to agradable, something o pleasant. nuestra reacción ante algo agradable. Okay. So lastly, somebody Por apparently último, says to alguien Master aparentemente le Shantideva, dice al maestro Shantideva, look, okay, mira bien, I took what you said to heart. tomé lo que dijiste a I've been corazón. trying to meditate He on estado vacuidad. intentando meditar en vacuidad. Seems like I'm getting Parece closer and que closer cada vez me acerco to más y that más no a self-existent esa me, and no you know what? autoexistente yo. ¿Y It's sabes scary. qué? Me asusta. I don't think I can keep doing it. No creo que Like pueda this continuar person must have haciéndolo. been Como que getting esta really, really persona close. realmente debió de Not so haberse well estado acercando educated mucho. about it, Quizás no tan bien but educada getting al close. respecto, pero Because acercándose. it can feel Porque se puede like you're about to sentir disappear. como que estás a punto de desaparecer. Your you does disappear. Yo sí desaparece. Bueno, That's hard to say. es un If poco somebody's difícil de watching decir. Si you alguien te está in your direct mirando perception of en tu emptiness, percepción your directa de la body is still vacuidad, there. tu cuerpo aún está They would ahí. see you in deep Te meditation. verían que estás bajo una meditación Theoretically, even profunda. if they point to you or Teóricamente, talk to you, incluso si te you hablan wouldn't respond. no But responderías. I'm about to say you'd still be Estaba a breathing, but punto de que that may aún not even be the estarías case. You're not respirando, pero dead, quizás no sea el caso, pero but no estás muerto, digámoslo and así. you don't poof off your cushion Y tampoco either. te But your own desvaneces de tu mind's cojín, awareness pero is as if you la have conciencia de tu propia mente es como si lo desvanecieras, no como si te subject-object desvanecieras. interaction differentiation. No hay una happening. diferenciación entre sujeto, Like, objeto, what's that interacción. going to be like? Pero ¿cómo será eso? So subtle. Tan sutil. So we do bump up into a place Si llegamos a un lugar that feels fearful que se siente as we're getting close. con miedo conforme nos vamos acercando. And the guy says, I don't know, I don't think I Y can este do it. tipo It's too dice, no sé scary." si lo puedo hacer, es And Master demasiado Shantideva aterrador. Y el says, maestro Shantideva le "Good, dice, good for you for mira, trying. qué bueno que lo But you intentas, know what? pero ¿sabes Your qué? life is scary.
Tu vida es terrorífica, te da miedo. Todo lo que nosotros hacemos en respuesta a aquello de la vida que es agradable, está sembrando las semillas para ese entendimiento incorrecto de nuestro mundo. En cualquier momento, no tenemos idea de qué es lo que va a madurar enseguida. ¿No encuentras eso aterrador, que te dé miedo? Como si realmente lo entendiéramos. Pobre chama, acaba de salir de una circunstancia. La vida es terrorífica y nos hemos hecho muy buenos en algún tipo de consistencia en la que creemos que va a continuar, pero no sabemos. Y no quiero decir, ok, no estamos realmente, estamos siendo budistas como que vamos caminando de manera aterrorizados, como si algo va a suceder bajo mis pies, pero no lo sabemos técnicamente momento a momento. Y entonces él dice, el no meditar en la vacuidad te deja en esta incertidumbre de que en cualquier momento las cosas puedan cambiar. Y si no estás suficientemente aterrorizado por eso, entonces vive un poco más. Cuando tú comparas ambos, ese miedo de la vacuidad se prefiere más sobre qué tan terrorífica puede ser la vida. No quiero que nos quedemos aquí. Es una gran bondad en la que estamos en mundos, bueno, al menos en este momento, que no son precarios para continuar la existencia de esta vida, aunque se siente un poco precaria para mí ahora mismo. Pero tenemos una gran bondad debido a que hemos hecho el trabajo en vidas anteriores y lo hemos estado haciendo durante esta vida. El argumento del maestro Shantideva es: la sabiduría es necesaria para poder romper el ciclo. El hacer crecer nuestra sabiduría es necesaria para poder romper el ciclo. El proceso precisamente para acumular esa sabiduría es empezar a romper el ciclo. Y todos ya lo estamos haciendo. ¿Cómo? Estudiando, sembrando las semillas, al estudiar de una manera seria, el compartir lo que aprendemos con los demás, contemplar, meditar en ello, para llegar a una manera más profunda a esos entendimientos. Servir a un maestro, ayuda a otras personas, ayuda a otros seres, reconociendo que lo desagradable y lo agradable, todo está siendo confumado conforme estamos experimentando. Y todo aquello que nosotros estamos percibiéndonos a nosotros mismos, haciendo, diciendo hacia los demás, ahí es donde nosotros estamos creando. Así que estamos creando nuestros futuros momento a momento. Y si podemos entrenarnos a nosotros mismos a permanecer en ese modo, incluso conforme nosotros reaccionamos ante lo que está ocurriendo, vamos a sentirnos cada vez más proactivos ante la vida, porque nunca hay un solo momento en el que no estemos sembrando. Entonces podemos hacer uso de ese conocimiento, esa conciencia de sembrar nuestras semillas para sembrar de una forma consciente. Quizás de hecho no hacemos absolutamente algo muy distinto porque ya somos amables y serviciales y estamos entrenando nuestra mente a ser un poquito más conscientes. Estoy haciendo esto para crear un mundo mejor para todos, no solamente lavar los platos. Estoy haciendo esto para crear
la budeidad. Estoy haciendo esto para crear el paraíso búdico. Pareciera como que si fuera un pensamiento mágico. Solamente es pensamiento mágico, ¿verdad? Pongan algo de magia en cada semilla, por favor. No va a cambiar lo que sucede en el siguiente momento, pero sí va a cambiar las cosas, ya sea si lo vemos que hay un cambio o no. Hace una influencia. Ese yo en mi futuro. Y estos 6 pasos del Señor Maitreya nos dice el cómo y el por qué. Así puedes tomar estos 6 y puedes ahora sí trazar en un mapa de qué es lo que tú quieres hacer ante la fase de una aflicción mental. Sabemos que algo lo va a activar. Quizás cuando va a suceder, cuando, bueno, aparezca la circunstancia. Y puedes planearlo. Bueno, normalmente actúa así. Y eso vuelve a sembrar semillas de tal forma. Vamos a intentar ahora actuar ahora de esta forma la siguiente vez. Y simplemente lo intentas y ves qué es lo que sucede. Lo que sucede en el momento no importa. Nada más ve cómo es que se siente. Y hazlo un número de veces. Y luego puedes dejar de hacerlo si es que así lo deseas. Pero después dices, bueno, esto es divertido y voy a continuar haciéndolo. Y luego nosotros queremos ver a nuestra parte moral de nuestro mundo, perdón, dices, ¿qué tipo de respuesta obtuve? Puede ayudarte, pero es mucho más divertido el decir, bien, eso fue divertido, vamos viendo si es que lo puedo hacer en algún otro lugar, indistintamente del resultado que obtenga. Te das cuenta en qué hacer basado en el resultado que quieres, pero luego olvidas el resultado y simplemente haces esa acción. Luego puedes empezar a crear un nuevo cambio de comportamiento para otro aspecto de ese resultado, pero olvídate el resultado. El resultado vendrá, pero va a venir, va a llegar más grande y mejor de lo que habías planeado. Y si nosotros tenemos este resultado en mente, como ese pareja especial va a ser alto con cabello rubio y sembramos las semillas alto y rubio, y luego va a llegar un tipo bajito con cabello oscuro, ni siquiera se va a dar cuenta que ellos son, con quién te vas a enamorar. Pero es tus expectativas te están bloqueando tu habilidad de ver el resultado, lo que es otro nivel de aflicción mental con el que debe uno de trabajar. Esas expectativas contra lo que se espera. Bueno, es suficiente. Así que la clase 4 fue acerca de el por qué. El ver la vacuidad directamente es necesaria para dejar de sembrar la ignorancia. Basado en ese argumento de qué es originación dependiente y vacuidad. Ahora piensen en cómo esas dos vienen una de la otra. No tienes que ver la vacuidad directamente para ver qué es originación dependiente. Puedes detener tus aflicciones mentales sin ver la vacuidad directamente. Bueno, realmente no. Bueno, buen trabajo. ¿Recuerden a esa persona a quienes nosotros deseamos ayudar? Hemos aprendido mucho que vamos a utilizar para ayudarlos de esa forma profunda e insuperable. Y esa es una gran, gran bondad. Así que por favor, alégrate contigo mismo. Piensa en esa bondad como una hermosa joya que puedes sostener en tu mano. Recuerda a tu hermoso y sagrado Ser Supremo. Ve qué tan feliz está contigo.
Feel your gratitude to them. Siente esa gratitud hacia Él y tu dependencia. Ask them to please Pídele que por favor, permanezca cerca. continue to guide Que you, continúe guiándote, ayudándote, inspirándote. and then offer them this Y wonderful ofrécele gift. esta hermosa joya de bondad. See them accept it, Ve cómo la acepta, bendice and they carry it with them y in their nuevamente la heart. lleva justo dentro de tu corazón. See them there, feel them there. Siéntelo ahí, velo ahí. Their love, their Su compassion. amor, su compasión, su sabiduría. It feels so Se good. siente tan bien Want to keep it forever. que deseamos que permanezca con nosotros por siempre. And so we know to Y share por it ello sabemos que hemos de compartirlo. by the power of the Por el goodness poder of de la nature. bondad que acabamos justo de realizar, que todos los seres vivientes completen su colección de mérito y sabiduría And thus then y the obtengan sus dos triumphant cuerpos goodness insuperables que el mérito y la and sabiduría hacen. so use those three Hagan long uso de exhales esas to 3 share this goodness exhalaciones with para that compartir person. esa bondad con esa persona en particular. To share it with everyone you love. Compartirla con todos a quienes amas To share it with y every compartirlo person con todo ser everywhere. existente en todos los lugares. See them all filled with Ve cómo love se and llenan de amor bondadoso, filled with wisdom, de sabiduría, and may it be so. y que así sea. So happy Easter, if anyone Felices Pascuas para todos. breaks. Happy Si Passover, I alguien guess, Tom. es la I know, is that what Pascua, you say, happy? es lo que dices feliz, es curioso. All right, thanks everyone Bien, for the muchas gracias a opportunity todos to por la share. oportunidad de compartir. Thank you so much. I love you so Muchas much. gracias. Bye-bye. Have a great weekend. Happy Easter. Bye-bye. Bye Thank to Happy everyone. Easter. Felices Pascuas para todos. I go to services. I like to. Me gusta ir al servicio, me gusta. And meeting for a long